Hola, te doy la bienvenida al videoblog de Derecho Romano 2 con el doctor Rigoberto Ortiz. Bien, pues aquí estamos cumpliendo con lo dispuesto por las autoridades de acuerdo al artículo 183 y siguientes de la Ley General de Salud, y que ya se ha concretado mediante dos acuerdos sancionados por el presidente de la República de fecha 24 de marzo y posteriormente del 27 del mismo mes. Dicho esto, pues solo nos queda obedecer a las autoridades, tener mucha paciencia. Los propios acuerdos y decretos que he mencionado reconocen que se trata de un virus ARN, es un SARS, el COVID-19. En 2003 ya había habido una pandemia de un primer SARS, que esto es un síndrome de deficiencia respiratoria. Normalmente termina el enfermo adquiriendo neumonía y con esto perdiendo la vida, por lo cual aquello de las neumonías atípicas pues no vale, no vale para efectos estadísticos, amén de que no creo que en México tengamos las suficientes pruebas para hablar de quién da positivo o no con esto. Ustedes recordarán que antes de que nos dejáramos de ver, el último miércoles de clases lectivas, pues no pudimos estar juntos. Yo tenía una molestia en la garganta que afortunadamente no trascendió gran cosa, pero las autoridades, por prudencia dentro de la universidad, nos habían enviado a los profesores la observación de que si teníamos alguna molestia por las vías respiratorias, pues lo mejor era no aparecerse por la facultad. Y acate aquello. Esto no quiere decir que no les eche de menos, todo lo contrario, yo disfruto mucho el tiempo que estamos en el aula, y pues bueno, lo haremos de esta manera y por estos medios. Diciéndoles además de que pues espero que los entretenga también, porque no serán momentos fáciles lo que nos esperan. Como saben, tengo muchos amigos en España y además también amistades en Italia que me han estado compartiendo sus experiencias, y se ve que no es nada fácil, no tanto el encierro, sino sobre todo la incertidumbre de cuándo esto va a terminar. Porque uno puede tener un tiempo, por ejemplo, para sacar a pasear al perro, o bien ir al supermercado por las compras que sean necesarias para nuestra supervivencia, o si existe alguna urgencia, que espero que no sea así, no lo deseo de ninguna manera, pues acudir a ella. Pero por lo demás, pues mientras más pongamos de nuestra parte para evitar la propagación del virus, conteniendo, es decir, cuando un virus ya está en una pandemia, hay que tomar las medidas de contención internas dentro del propio país o externas, como puede ser el bloqueo de fronteras. Bueno, pues trataremos de ser muy pacientes y estar por aquí. Ya saben que en el grupo de WhatsApp estoy las 24 horas de los 7 días. Toda duda que vaya surgiendo sobre la asignatura, pues ahí pueden satisfacerla. Igualmente, pues en el cajón de comentarios respectivo a YouTube, y si es el caso de utilizar una plataforma de la universidad, pues nos han ofrecido también la de Facebook. Así que procuraré subir los videos ahí también, de tal suerte de que no quede nadie atrás y todos puedan estar al tanto de la asignatura. Permítame que en el primer vídeo hable un poco de un servidor, pero en realidad hablaré solamente como alguien que conoció a Álvaro Dors, que es el autor en el que nos estamos basando. Uno de los autores, porque también, bueno, hemos acudido a García Garrido, hemos acudido a Betancourt, pero ambos fueron discípulos de Álvaro Dors. Y por tanto, pues realmente nuestro profesor, indirectamente, es este extraordinario romanista español ya fallecido en el año 2004. Tristemente fallecido, porque realmente fue una muerte que se lloró mucho, ya que él era un ejemplo de lo que es un maestro generoso, de lo que es un formador y alguien que se involucró en nuestras vidas generosamente, sin pedir nada a cambio.
Yo conocí a Álvaro Dors en 1992 por una casualidad, porque yo me inscribí en ese año para hacer mi tesis doctoral en la historia del derecho. De hecho, realmente, si se trata de perfilar a un servidor, es como historiador del derecho. Ya en la práctica me he dedicado al derecho constitucional, en el ámbito de los derechos humanos, del derecho de amparo, de todo lo referente a las libertades individuales. Estuve 10 años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estuve en el Ombudsman del Estado de Chiapas, he ejercido por cuenta propia también en la defensa de algunas personas por motivos de discriminación. En fin, los derechos humanos son un tema que siempre me ha apasionado, pero mi doctorado fue en historia del derecho. A mí el derecho de Indias, el derecho indiano, es decir, el gobierno de la América Española, me había llamado la atención precisamente por los motivos de la defensa de los individuos. Contrariamente a lo que dice la historia oficialista o lo que se conoce como leyenda negra, el Imperio Español fue bastante benigno con los indígenas americanos. Algo totalmente distinto como fue el Imperio Inglés o eventualmente las 13 colonias de Norteamérica, Estados Unidos, que exterminó prácticamente a todos los indios, apaches, sioux, etcétera, del norte del río Bravo. Algo que fue parte de la Nueva España y que cuando los americanos adquirieron esos territorios de diversas maneras, ya fuese conforme a derecho o no, pues lo que hicieron fue continuar con las exterminaciones. Las películas de western pues no hacen otra cosa más que retratar eso que fue un auténtico genocidio. Y en nuestro caso pues somos un pueblo mestizo donde todavía se conservan comunidades que pueden clasificarse de acuerdo a su lengua. Esto está previsto en el artículo 2 de la Constitución, algo que está muy bien reconocido, quizá con ciertos bemoles, siempre perfectible, pero que al menos es una realidad que ahí está inspirado de acuerdo al marco internacional, en especial el convenio OIT 169, OIT porque es la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, los pueblos, como les llamamos aquí en Hispanoamérica, originarios, pues muchos de estos subsisten. Hay diferentes ramales de los que fueran nuestros ancestros mayas, en el caso de los Altos de Chiapas, o podemos encontrarlos también en Yucatán o parte de Quintana Roo. Y ahí están los Etzales, Tzotziles, entre otros los propios lacandones, en fin, hay varias etnias que se encuentran por ahí. Y podrán notar además, como siempre les he sugerido, aunque no en este momento por la cuarentena, pero darse vueltas al centro histórico de la Ciudad de México para ver cómo el Imperio Español, de lo que había dotado a la ciudad, era de una catedral, de una universidad, de una audiencia, que esto era un tribunal que no solamente funcionaba jurisdiccionalmente, sino también era un órgano de carácter administrativo y legislativo. Hay que recordar también que en el siglo XVI no había división de poderes. Sin embargo, pues la historia no suele reflejar esto. Y en el año de 92, pues era la conmemoración del 5º centenario del descubrimiento de América. Y valía la pena, si estaba del otro lado del Atlántico, pues ver las cosas del otro lado de la moneda. De hecho, por mucho tiempo en el doctorado no estuve en Pamplona, donde está la Universidad de Navarra, que es mi alma mater, sino en Sevilla, trabajando en el Archivo General de Indias, donde está prácticamente toda la documentación del gobierno de la América Española. Ahora aquí desde Ciudad de México, pues cuando es posible, voy al Archivo General de la Nación y me hago de documentos. Aunque pueden ver, pues hay aquí algo de bibliografía sobre el tema. Sobre todo lo que está arriba de mi cabeza, hay un librero con libros ya viejos, donde podrán encontrar pues una bibliografía muy extensa referente al gobierno de la América Española y concretamente al virreinato de la Nueva España. De hecho, yo llevo prácticamente unos 19 años, 18, consagrado a escribir mi propio libro sobre la historia de la Nueva España. Iba a ser un manual de historia del derecho indiano, pero después dije, bueno,
lo voy a hacer de una manera narrativa, un poco más de un perfil de historiador puro, no solamente historiador del derecho, y pues aprovecharé estos días de encierro para dedicarme de lleno a ir progresando con aquello. Yo creo que llevo ya fácil unas 1800 páginas, en fin, de esos libros que luego terminan por ladrillo, y como pueden ver, pues hay muchos ladrillos aquí a mi alrededor de muchos historiadores que me sirven de inspiración, pero vaya que luego cuesta trabajo leerlos, porque ves que se entumen las manos, sobre todo si lo lees echado en tu colchón o en algún sillón por ahí. Bueno, así que mi maestro realmente fue don Ismael Sánchez Bella, que había hecho el gran descubrimiento alrededor del quinto centenario del descubrimiento de América, valga la redundancia, referente a una recopilación de derecho indiano que había sido la de León Pinelo. Él lo había descubierto en la casa del duque del Infantado, esto es en Guadalajara, pero Guadalajara, España. Y al encontrarse con ese manuscrito, pues en efecto, aquello fue recibido por la comunidad de historiadores del derecho como uno de los hallazgos más oportunos con el evento de la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. Además de que él, muy jovencito, al término de la Guerra Civil, pues había obtenido la cátedra en Historia del Derecho, haciendo una tesis de Derecho Indiano, cuando tenía 24 años. A mí ya me tocó un Ismael Sánchez Bella septuagenario, perfectamente lúcido, un hombre de una forma física admirable, y que además era un director muy experimentado. Él es de la escuela de García Gallo, que ha sido de los historiadores más importantes del derecho en España. Todavía quedan algunas secuelas de esa escuela. Sin embargo, pues la historia del derecho es una disciplina que va menguando. Digamos que somos especie en extinción. Por motivos de compromisos adquiridos aquí en la ciudad, pues no pude viajar en el mes de septiembre a un Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano que tuvo lugar en La Rábida, justamente donde partió y estuvo Cristóbal Colón, allí en Huelva, en Andalucía. Sin embargo, pues mantengo una comunicación con muchos historiadores porque pertenezco al Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, un honor que llevo desde el año 2003 a cuestas. ¿A qué viene esto? Que sin embargo, compartí los estudios de metodología de la historia del derecho con los propios del derecho romano. Cuando uno inicia un doctorado tiene una especie de menú de las asignaturas que puede tomar, y hay cursos diversos, cursos monográficos, de donde uno se va inscribiendo, de tal suerte que uno tiene una baraja bastante amplia, si así lo decide, para su formación complementaria de lo que tiene que ser el itinerario más importante, que es la redacción de la tesis doctoral. La tesis doctoral te ocupa más o menos unos 3 años, hay gente que se dedica hasta 8 a ella. En mi caso la tuve que hacer un poco contrarreloj, pero afortunadamente la experiencia de don Ismael Sánchez Bella me ahorró tiempo. Ahora bien, aquí donde encaja Álvaro Dors, es de una manera muy simple. En la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Navarra, que es el lugar de trabajo de los futuros doctores o ya de todos los profesores en general, estaba saturado el mobiliario y los espacios para los historiadores del derecho. Fue Rafael Domingos Le, que era una especie de tutor en ese momento, discípulo brillante de Álvaro Dors, quien me concedió un lugar en la estancia de Derecho Romano dentro de la Biblioteca de Humanidades. No todo mundo hace las tesis de Derecho Romano por una sencilla razón: se requiere una gran base de latín. El propio Rafael Domingo, posteriormente a un conocido, pues no le admitió para hacer la tesis doctoral en este ámbito por una sencilla razón: no sabía latín. Daba la clase de Derecho Romano, pero ignoraba la lengua. En mi caso, bueno, no me atrevería a estudiar directamente a Aristóteles en griego porque el griego se me complica un poco. Pero afortunadamente, por estudios previos
por otras causas de derecho canónico, sí que tenía una cercanía con la gramática latina y no tenía ningún inconveniente para manejarlo. Y bueno, ¿quién me iba a decir que yo iba a sentarme a la derecha de Álvaro Dors? Decía Jean Guitton, un profesor francés, un filósofo, que uno aprende viendo trabajar al maestro. En efecto, con don Ismael tenía una sesión a la semana para ir viendo los avances de la tesis, desde el momento en que había que desarrollar lo que se conoce como status questionis. Hoy en día, metodológicamente, con nuestra influencia tan grande de lo anglosajón en México, pues se habla de state of art. Yo prefiero llamarle status questionis, que no es otra cosa más que el estado de la cuestión, es decir, qué se ha escrito sobre el tema. Yo trabajé a un virrey de la Nueva España, el marqués Villamanrique, que gobernó entre 1590 y 1595 nuestro territorio. 1585-1590, perdón, me fui con Luis de Velasco el segundo. Bueno, para no ser largo esta historia, a don Ismael lo veía 3 veces a la semana, pero a Dors lo veía todas las mañanas, porque él, siendo ya octogenario en esa época, sin embargo, no faltaba ningún día a trabajar a su mesa. Y esto es lo primero que resulta admirable de un profesor. Él ya estaba jubilado, evidentemente. Él ya no daba clases en el aula. Para eso estaba Rafael Domingo, que había tomado la estafeta de la escuela de Dors. También estaba el profesor Antonio Mateo, un muy buen amigo. Por lo tanto, ¿por qué Dors iba todos los días a la biblioteca? Yo le veía que llevaba un libro antiguo, quizá del siglo XVII. Nunca pude curiosear lo suficiente como para darme cuenta de quién era el autor. Pero además teníamos ahí un material de trabajo impresionante. Era una sede que parecía la escuela de Frankfurt, claro, en la que se había formado el propio Dors. Y por lo tanto estábamos en un ambiente de romanística que nos trasladaba no solamente a Frankfurt, quizá incluso hasta el mismísimo Foro Romano. Y no es que los conocimientos se adquieran por ósmosis, en absoluto, sino que Rafael Domingo organizaba charlas, organizaba que nos reuniéramos en alguna salita con Dors para hacerle preguntas o que nos contara anécdotas, e incluso me tocó lo que quizá fueron una de las últimas lecciones magistrales de este profesor, que trató sobre Theodor Mommsen en un seminario de historiografía, que es una de las asignaturas que son complementarias de la formación de todo historiador. Y Mommsen fue un historiador de Roma, un jurista, que además obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Alguien del que, por supuesto, uno no puede prescindir cuando estudia a los grandes historiadores contemporáneos, una vez que ya la historia tiene un estatuto científico per se. No es el estatuto, evidentemente, de una ciencia empírica. Faltaba más. No estamos hablando de física, no estamos hablando de trigonometría, no estamos hablando de química, sino estamos hablando de la comprensión del pasado. Y hay muchas formas de entender además la historia. La filosofía de esta empieza prácticamente con Kant, aunque muchos consideran que el banderazo de salida se da con Hegel. Por lo tanto, es una disciplina relativamente reciente. No es que antes no hubiera historia, es que antes había crónica. Y con Kant pues empieza a dar la crítica, es decir, el hecho de que toda afirmación tiene que estar respaldada documentalmente. Bueno, ya les he hablado de cómo he conocido a Dors. Espero no haberlos aburrido con anécdotas personales. Y en el siguiente vídeo nos acercaremos entonces al pensamiento de nuestro maestro, del cual pues yo solamente soy una especie de fusible que transmite lo que él nos había enseñado en su momento. Mucha suerte, mucha salud y hasta el siguiente video.